Mi amigo Juan Carlos Galindo ha publicado un libro, que lo tengo aquí, déjame Juan Carlos, cómo defraudar a Hacienda, pero aparece el no en grande en mayúscula. Bien, ahora él nos va a explicar realmente el porqué de este libro. Me ha comentado que ha sido un encargo de una editorial y de la esfera de los libros, y cómo además la gran evasión de Suiza a tu declaración. Yo lo estoy sufriendo en primera persona y me pongo en primera persona y puedo corroborar las prácticas irregulares de la agencia tributaria. Que no confundir con pagar impuestos. Nadie dice que no paguemos impuestos. Pero las prácticas irregulares de la agencia tributaria son fehacientes. Es una absoluta realidad. Persecuciones a autónomos, persecuciones a pymes, sanciones a tutiplén, revisiones de renta permanentemente, y así podría seguir. Es una persecución y una caza especialmente a la pequeña y mediana empresa. Esto no va, repito, de pagar impuestos, que hay que pagarlos, todos los que haga falta. Pero no robar, no expoliar, no realizar prácticas irregulares, no que haya inspectores, y esto lo digo yo, no lo dice mi amigo Juan Carlos, inspectores que están cobrando dinero por intentar detectar presuntas irregularidades. Es una mafia lo que hay dentro de la agencia tributaria. Y lo digo yo, lo vuelvo a repetir, y Juan Carlos ya se está riendo. Hay todo un sistema orquestado que espero que Juan Carlos, con este libro y las investigaciones periodísticas que estén por venir, detecten el expolio que están sufriendo miles de autónomos y miles de empresas en este país, con conductas absolutamente irregulares de la agencia tributaria. Repito, lo digo yo, no lo dice Juan Carlos. Que luego a veces me dicen algunas cosas, por ejemplo, el gobierno valenciano, que si he dicho o dejado de decir. Que aquí todo se sabe. Pues que para eso tenemos medios de comunicación a través de FM, de TET, de YouTube y de Interdiario. Esta es la realidad. No se trata de defraudar a Hacienda, no. Se trata de perseguir a los que están delinquiendo en el interior de la agencia tributaria, recibiendo órdenes supremas. Y ahí lo dejo. Hala, arrancamos Intercafé. Bienvenidos. Estás escuchando Intercafé. Bueno, ya Atenea Sastre, que está en la parte técnica. La gran Atenea, la gran Atenea. La gran Atenea. Buenos días, Juan Carlos. Que siempre la tengo por la noche, la tengo por la mañana. Claro. Bueno, tú también vienes con Juanfran y mañana sí, está. Bueno, también. Pero para estas horas me has hecho madrugar, tío. El otro día estuviste con Hombre, mi gran amigo Juanfran. El libro. Presentando el libro, sí. Muchas gracias. Yo ya creo que lo he dicho todo. A ver, va a ser interesante este Intercafé, porque mi libro va de todo lo contrario, querido amigo. Yo no hablo mal de la agencia tributaria. Yo no digo que sea una mafia. Yo digo que es necesaria, que si no existiera habría que inventarla, ¿no? Perdona, vaya por delante. Yo digo que hay que pagar impuestos. Yo no dudas, estoy en contra de Hacienda. No. Lo que puedo corroborar, aparte de que lo sufro en primera persona, sí. lo que puedo corroborar son prácticas irregulares dentro de la agencia tributaria, persecuciones. Hay quien está recibiendo prebendas en forma de comisiones. No, esos son incentivos. Ahora hablamos no. De incentivos nada. Lo digo porque esto lo he averiguado. Tendrás tú más información. Claro, porque lo he averiguado a través de distintos asesores y tal. Y todos denuncian irregularidades. Repito, no tiene nada que ver con que esté Hacienda, claro que sí. Que hay que pagar impuestos, por supuesto. Si yo no estoy cuestionando esto. Vamos por el principio, para que más o menos la gente sepa de qué va este libro. Pon el libro ahí para que te lo... De cómo no defraudar a Hacienda. Para que te lo... Ni estoy hablando, perdón, y acabo, ni estoy hablando de defraudar a Hacienda. No, lo tenemos claro. Pero ahora voy a entrar porque has hecho una intro dura que creo que es útil, porque yo tengo un punto de vista contrario al tuyo y voy a intentar explicar lo que tú no te explicas y lo que mucha gente no se explica. Voy a intentarlo. Uy, perdón. ¿Qué más? ¿Has dejado el teléfono en marcha? Te he dejado el teléfono en marcha. Parece que sea nuevo, ¿verdad? De verdad. Parece que sea nuevo, me cachi la porra. Atenea, dile que apague el teléfono. Bueno, a ver, ¿cómo nace esto? Me preguntabas en off, oye, ¿y esto del libro cómo se te ocurre? Bueno, no se me ocurre, me llama Esfera de los Libros. Tú sabes que yo tengo desde el año 14, a mí me llaman las teles nacionales primero para temas de corrupción y para temas de fraudes fiscales. Pero le voy a pedir a Tere que baje un poquito la música de fondo, un pelín, que la tengo tenemos un pelín. Vale. Fraudes fiscales, ¿no? Entonces hay algunos podcasts que he participado, como con PD Podcast y alguno más, donde han tenido mucha tirada nacional, con millones de reproducciones.
explicaciones. Y bueno, pues un editor, estos editores que están ávidos de temas, me vio y le gustó un poquito esa defensa a ultranza que hago de la agencia tributaria y más de la agencia tributaria que del Ministerio de Hacienda. Que también, el Ministerio de Hacienda es un poquito. El Ministerio de Hacienda lo es todo. La agencia tributaria son los que recaudan. El Ministerio de Hacienda, que mañana, en teoría, va a aportar el granito de arena a la conferencia de presidentes por aquello de revisar la financiación. No entro. Eso es política. Yo aquí hablo de otra cosa. Pues la política te la dejo para ti, para los opinadores políticos. Yo no lo soy. Tú sabes mucho de política. Sí, pero no es el caso. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que yo siempre digo? Digo que desde que el hombre existe hay una lucha de cuál fue el primer trabajo del mundo entre los peleteros, los recaudadores y los evasores de impuestos. Desde que existe el hombre existe la recaudación de impuestos y desde que existe la recaudación existe la evasión. Hay un capítulo mío que es el fraude de Matusalén, donde repaso desde la época egipcia, china, neolítica, paleolítica, donde ya se cobraban impuestos de otra manera. ¿No? Vale. En muchas crónicas, por ejemplo, romanas, sí, los ciudadanos ya se quejaban de los altos tributos. Te hablo del diezmo en la Europa de la Iglesia Católica, porque el mercado se ponía en la puerta de las iglesias y cobraba el 10%. En la Europa medieval, los señores feudales que cobraban los tributos. Derechos de pernada, aparte. Bueno, entonces, en definitiva, ¿de qué va este libro? Este libro intento explicar qué es el Ministerio de Hacienda, qué es la unidad de recaudación de Hacienda. Intento explicar esas polémicas de los incentivos, que si el inspector o el técnico de Hacienda, recordemos, explico un poco cómo se inicia una investigación. Una investigación normalmente no se inicia porque digan ves a investigar a Pichardo o ves a investigar a Pepito. Eso a mí no me consta y he hablado con grandes inspectores. Si hay otra información que tú has dado antes, es cuestión de... Yo esperaría... Me gustaría que diesen una explicación, y utilizo el término de mafia porque es que ya he detectado muchas prácticas irregulares. Yo te cuento. Y dicho en palabras de expertos fiscales. Sí, pero esto como en botica. Hay policías que son mafiosos y hay policías que tienen actitudes mafiosas. La mafia no existe, ni en la administración tributaria, ni actitudes mafiosas, sí, te lo compro. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, como tengo la sartén por el mango, pues entonces obviamente pues me vengo arriba y pueden ser chulescos. De hecho, ya sabes, una deducción que no ven, te la quitan a pagar y luego recurre. Yo no estoy justificando las formas, justifico obviamente la necesidad de que nuestro estado de bienestar, querido José Luis, y tú que nos estás escuchando, querido escuchante, pues sabes... Y que nos ven. Sí, que nos ven, es verdad, a través de YouTube. ¿No? Y de TDT. Y de TDT, una maravilla. Ya sabes, es lo que tenemos. Tenemos que pagar impuestos para cuando uno anda por la calle. Yo se lo digo a mis hijas, fijaos en lo que tenéis a vuestro alrededor, os gustará más, os gustará menos, por eso sale de todos los españoles, de todos. Otra cosa, no entremos, no es que en el sistema tributario, el foral, no entro, son políticas, no entro. Oye, que sí es posible, pero sí hablo, por ejemplo, de la próxima agencia catalana de Hacienda. Ahí sí que hablo un poquito, que obviamente no tiene ningún sentido crearla, pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, también tenemos la Agencia Tributaria Valenciana. Sí, que no es lo mismo. Pero me refiero a tener en cuenta que Cataluña quiere ser como bueno, pero la Agencia Tributaria Valenciana al final lo que hace es recaudar los tributos que nos corresponden. Es decir, no inmiscuirnos dentro de los nacionales, de los generales. Bueno, tienes tu parte de tributación, tu parte valenciana. Pero bueno, sí, claro. IRPF, etcétera. Tu tramo autonómico. Los IRPF es el nacional. No, aquí. Pero tu tramo autonómico. Bueno, el tramo autonómico obviamente es tuyo, pero bueno, ten en cuenta que primero recauda el Estado y luego te paga. No recaudas tú y tú le pagas al Estado. No. Esto es la diferencia entre foral... Pero la Agencia Tributaria Valenciana tiene una parte que sí. Sí, perfecto. Vale. Lo que le toca. En fin, por ponerlo. Entonces, al final, ¿este libro de qué va? Pues va de... ¿De qué va eso? Claro. Porque a ti te lo piden y tú dices, bueno, ¿y ahora qué cuento? Bueno, pues cuento la evasión, la gran evasión, hablo de los youtubers, hablo de los casos de Shakira, hablo de los casos de Messi, hablo de lo que hacen los ricos, de que salen con las marcas, con las cartas marcadas. Es decir, tú y yo vamos a tener muy difícil poder eludir
impuestos. ¿Por qué? Pues porque tenemos las marcas, estamos limitados, no tenemos dinero sin fin para contratar a grandes abogados, a grandes economistas y a grandes expertos fiscalistas internacionales. Como por ejemplo el caso Numaria, esta asesoría que tenía a 150 personas top 10, entre ellas Imanol Arias y Ana Duato, con todo este tema, ¿no? Recordemos que Imanol Arias ha llegado a un acuerdo ya con Hacienda, ha reconocido que es un evasor confeso y ya está, ha pagado lo que tenía que pagar y se ha marchado, y Ana Duato sigue pendiente. Te voy a hacer una pregunta sobre esto. Evidentemente una cosa es la cacería que sufrimos autónomos y pymes, etcétera. Otro caso también es la alta fiscalidad que pagamos, donde yo creo que... Pero alta fiscalidad comparada ¿con quién? Con Europa, por ejemplo. No, eso no es cierto. 42%. Léete mi capítulo, datos sacados del año pasado de toda Europa. 42%, Juan Carlos. Escucha, estamos en el promedio. No pagamos ni más ni menos. No, de fiscalidad, ¿eh? No, sí, es igual que Europa, ¿eh? Una de las tasas más altas de la Unión Europea. No, eso es falso. No, por favor, Vale. coge datos. Bueno, luego lo discutimos. Si luego habla. ¿Cómo me gusta debatir? No, pero es verdad. Pero es que queda muy bonito decir, no, es que pagamos los... Vale, venga, datos. Bien, Bueno, no, aquí los tenemos. En mi libro los tenemos. Que pagamos, llámalo de otra manera, que pagamos una de las tasas más altas fiscales de la Unión Europea, desde luego. Si no los más altos, de los más altos. En promedio, Vale. no, estamos por debajo. Bueno, Estamos por debajo. Bueno, para que tener en cuenta el nivel de renta, nuestro poder adquisitivo, etcétera. Sí, que esto sería otro debate. Correcto. Bien, a este respecto, tenemos a nivel tributario dos modelos muy claros. Por una parte, el de pymes autónomos, etcétera, de pequeñas y medianas empresas. Y luego, este capítulo que tú comentas ahora que me parece muy interesante, y es, digamos, grandes fortunas, para entendernos. ¿Cómo puede ser que siempre aparezca la figura de turno, si es que me da igual el nombre, de decir aquello de, yo no lo sabía, yo no me enteraba, yo no me daba cuenta, no sé, yo la experiencia que tengo, como tú supongo, con muchos asesores fiscales, es un nivel de profesionalidad muy alto, máximo. Que te dicen siempre lo que tienes que hacer precisamente para no tener problemas, y me cuesta mucho creer que se les olvide que si has tenido que pagar 1 millón o 2 o lo que sea en concepto X. No, termino. Sí. Es que es verdad que hay casos distintos. Por ejemplo, Imanol Arias y Ana Duato, que tú comentabas. Por ejemplo, el caso de jugadores, desde Messi a cualquier otro jugador. Por ejemplo, el caso de Shakira. Ancelotti está pendiente de juicio. Ancelotti, Shakira, por aquello de que si estaba residiendo en España, si no estaba residiendo en España, etcétera. Quiero decir, y lo digo entre comillas, obviamente, ¿cómo puede ser que haya tanto olvido? Tanto olvido. A ver, no es olvido, yo te cuento. Repito, con entre comillas. Sí, pero yo que he analizado bastantes casos para escribir el libro. Hay algunos donde uno es consciente y miente, porque sabes que aquí en España uno puede mentir cuando está acusado, tiene derecho a no decir la verdad, y miente y dice que no sabía nada, pero a mí ¿qué me dices? Puede ser fontanero y fontanera, y luego hace declaraciones. Nos estamos yendo. Y otros que el propio asesor fiscal les vende una moto muy, muy, muy guapa. Te pongo un ejemplo. Imanol Arias y Ana Duato estaban cobrando a modo de fondo de pensiones todas sus inversiones y todo su salario que hacían en Cuéntame. Imagínate el movimiento que Numaria hacía por toda Europa, inversiones luxemburguesas pasando por Holanda, y luego le venía como pensión, como un plan de ahorro, ¿no? Por lo tanto, al final es todo muy complicado porque, claro, dices, si este hombre que sabe me está diciendo que esto es legal, pues yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque somos... Y esto hay que decirlo. El ser humano es corrupto por naturaleza. Esto es duro decirlo, pero es la realidad. ¿Tú qué has dicho siempre? Que el que tiene la oportunidad de meter la mano la va a meter. Me conoces muchos años. Pues esto no lo voy a cambiar. Esta frase siempre la comento. Siempre. Pues es verdad. Y como no hay control, pues al no haber control todavía mucho más. La policía, nosotros que nos dedicamos a la prevención del delito en mi trabajo diario, o ponemos sistemas de control, o los propios empleados de una empresa. ¿Sabes que hay más robos de papel higiénico? No te lo puedes imaginar, ¿no? Pues con el papel higiénico otra vez. En una fábrica de 400 o 500 empleados, hay controles de papel higiénico, porque se lo llevan a casa. Papel higiénico, ¿eh? ¿Pero qué hace la gente con tanto ¿Qué hicimos? papel ¿Pero higiénico? qué hicimos con la pandemia? Nos volvemos locos. No lo sé, te doy un dato. Te doy un dato. Perdona un momento, cuando uno está apretado con un problema de un virus, a mí lo último que se me ocurre es lo del papel higiénico. Pues imagínate. No sé. Imagínate. Quiero decirte con todo esto, pues imagínate si no existiera, si no hubiera
control. Pero volviendo un poquito a lo que me comentabas. Al libro. No, al libro no. A tu libro, al háblame, hecho. háblame de tu Sí, libro. he venido a hablar de mi libro. El hecho es de que el que más tiene, más quiere, y el que más gana, menos quiere pagar impuestos. Entonces, ¿qué hace? Pues los grandotes, y esto hay que decirlo, practica tácticas elusorias, que no evasoras. ¿Esto qué significa? Significa, y esto hay que decirlo, el entramado societario de Juan Roch, más o menos cuantificaba unas 300, no sé cuántas empresas, casi 400. O el Banco Santander con 720 unidades de negocio repartidas por todo el mundo. 720 contadas así bien, ¿eh? Imagínate las que no se pueden contar. Claro, es muy fácil mover dinero por todo el mundo. Es muy fácil decir que esa filial o que esa empresa que pertenece a mi grupo tiene pérdidas y necesito desviar 50 millones de euros de aquí a allí para poder pagar o hacer inversiones. Claro. Y luego, ¿quién certifique esas inversiones con otro país? Quiero decir, hay tantas cosas. He dicho algo súper básico, pero es que luego entramos con las deducciones. ¿Dónde se pegan los inspectores de grandes contribuyentes con las empresas? Con las deducciones. Sabes que una deducción en tu salario y en el mío, con cariño, yo ya sé que tú cobras más que yo. Seguro que sí. Escucha, Cobró más palos. el 1% de 3.000 euros es una castañita, pero el 1% de 300.000 millones de euros es mucho dinero. A ver, sobre esto, un detalle muy importante. Las famosas SICAF, SICAF, que tributaban al 1%. Al 1, sí, sí. Yo entiendo, porque ahí la verdad es que les he perdido un poco la pista, yo entiendo que ese modelo se ha pretendido cambiar, se ha pretendido modificar y creo que hoy en día no está vigente como estaba hace unos años. Correcto. Por el motivo que tú decías, porque era un acuerdo con grandes fortunas para que no se marchasen del país y dices, bueno, al final pago un 1%, pero claro, un 1%, como tú señalabas, en base a, a mi nivel adquisitivo supone una barbaridad de dinero en impuestos. Por eso digo, y perdone, vuelvo a otro punto anteriormente, y esto que sí que se dice por parte de la gente y es verdad, que pymes y autónomos y el ciudadano a pie paga más tributos a Hacienda que una gran fortuna. Sin lugar a dudas. En proporción, lógicamente. No. En base a su renta, escucha, de 1.000 y pico. Y sin proporción, mira, hay una propuesta en Europa de que todas las empresas paguen un 15% mínimo. Todas. Todas son todas. Grande, pequeña, mediana, 15 mínimo. Y luego hago cuentas y si tienes que pagar más, pagarán más, pero nunca menos. Claro. Nunca menos. Porque hay sociedades, grupos empresariales consolidados que tributan al 3, al 1,8, al 4,5. Por esas deducciones que se van deduciendo un 0,3 de aquí, de I más D más I, ahora en una ayuda de Europa de no sé cuánto, ahora una deducción por empleados de no sé cuánto, ahora porque he cogido no sé qué, y van arañando. Por eso digo que se abusa del contribuyente. Sin lugar a dudas. A escala baja. Y por eso digo que repito, esto te voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza, por ejemplo, con el tema de las viviendas turísticas. Sí. Nadie está diciendo que tú no combatas el alojamiento ilegal y pirata, pero no vayas contra el que lo está haciendo bien. Es decir, aquí el problema, por ejemplo, de la agencia tributaria es que quien lo está haciendo bien lo están machacando. Es decir, y cuando intentas negociar cosas, no te las conceden. Y luego, repito, es un sin vivir. Perdón, acabo. Y sanciones. Con el tema de la DANA, por ejemplo, salía un follón espectacular. Es decir, en mi caso y el de mucha gente, que íbamos al día, es decir, no me pagues durante 3 meses o 4 meses. Dice, bueno, luego, esto no lo digo yo, sabes que esto lo han dicho asociaciones de autónomos, que lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, vamos a renegociar en lo que tiene un aplazado por IVAs, etcétera, a 12 meses. No, pago único. No, y luego te cargo en ejecutiva. No, y luego no te dejo respirar. Y luego se te junta con aplazamiento. Mal hecho. Entonces todo esto, perdona, para empezar, ha generado una bola monumental. Porque lleva a la gente de cráneo. Porque es muy bonito, y voy a este punto también, Juan Carlos, decir, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, no, yo no apruebo presupuestos, yo no tengo presupuesto. Claro, pero tú tienes que recaudar de alguna parte. Y aquí es donde estás machacando a la gente. Es que no estamos poniendo en cuestión ni la recaudación de tributos, ni determinados tipos de gestión, ni la persecución contra los defraudadores. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero no machaques al que está haciendo las cosas bien. Es cierto. Y yo lo digo en el libro. Fíjate que el libro tiene 2 caras. Tiene una cara donde apuesto firmemente
porque la hacienda pública, si no existiera, habría que inventarla. Muy bien. ¿vale? Y Por cierto, la y por agencia otro lado- tributaria valenciana se está desmontando, que tú has sido un fiel defensor de esto. Ahora La agencia antifraude, claro. Ahora luego hablaremos de esto. Claro, sí. claro, sí, me he enterado hoy. De hecho, ya tengo el ok para un articulito para La Vanguardia la semana que viene al Muy bien. respecto. Venga. Anticipamos aquí. Este libro, al final, como digo en la contraportada, oye, léelo y saca tú tus propias conclusiones, ¿no? Oye, yo te voy a dar todos los datos para que veas la agencia tributaria qué es, cómo es por dentro, qué hace. Es el único libro que yo conozca que te dice qué hacer si tienes una investigación. Yo aquí digo cómo tienes que comportarte con Hacienda para no tener problemas. Si te pillan o ellos creen que te han pillado en alguna deducción que no toca, en alguna factura que entra y que no entra. Explico. ¿Y qué armas de defensa tiene el contribuyente? Escucha, todas las que en derecho proceda. Es decir, es cierto que obviamente porque mucha gente le está ganando ahora recursos también a la agencia tributaria. Por supuesto, lo digo en mi libro. La agencia tributaria se equivoca, hombre, claro. No, por ejemplo, el caso más conocido, el de Xavi Alonso. Sí, pero todavía no ha ganado, ha ganado una parte, no es firme. Ya, pero ¿por qué últimamente se le ganan recursos a la agencia tributaria que antes no siempre se le han ganado recursos a la agencia tributaria, eso no es cierto. Es cierto que ahora los famosos, los grandes, empiezan a ganarle. Bueno, pues porque probablemente la agencia tributaria no la haga tan bien como ella cree. Y esto es una realidad, lo digo en mi libro. Yo no soy un ultra, yo no soy un hooligan, no solo faltaría un hooligan de la agencia tributaria, pero sí, obviamente, pongo las dos caras de la moneda. Y ahora digo en voz alta, ¿pensamos cómo sería nuestro mundo sin impuestos? Vamos a pensarlo. Pero es que ese no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Qué haríamos? No tendríamos servicios básicos, no tendríamos aceras, no tendríamos calles, sería el salvaje oeste. Esto sería sálvese quien pueda. Sí. La cuestión es, para mí, mira, hay una... Y luego la percepción, discúlpame, la percepción de a dónde va nuestro dinero, la falta de transparencia. Esto también lo digo en mi libro. Me la has quitado de la boca. Perdón, no sé si ibas por ahí. Pues perfecto. Adelante. Apostilla. ¿Cómo me has leído la mente? Que te conozco ya. Ahí va precisamente. Claro. Es decir, ¿qué hacen con nuestro dinero? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se canaliza? Sí. El por qué, y por eso vuelvo a reiterar el término mafioso. Dirá, qué fuerte, ¿no? Sí. Porque está claro que dentro, y me atrevo a decir esto, dentro del ámbito de los inspectores de Hacienda, y aquel que nos esté escuchando, que nos esté viendo lo que quiera, aquí estamos, que pueda hablar, opinar, hay prácticas irregulares. Y lo voy a dejar ahí, comprobadas y demostradas. A mí no me constan. Pues a mí me constan. ¿No? Esto es periodismo. Por persecuciones. A mí me constan. Y de la misma manera que tú has sacado este libro, ya llegará el día. A todos nos llega el turno. ¿Quiere decir con ello que yo esté en contra de la agencia tributaria? No. ¿De recaudar impuestos? No. Lo que digo es un ejercicio de transparencia, un ejercicio de decir las cosas como son, como tú dices, a dónde van canalizados nuestros impuestos, no el por qué tienes que aplicar el 41, el 42%. Sí. Como tú muy bien has dicho, yo, por ejemplo, he tenido que revisar las rentas de 2021 y 2022 con sanciones. 2021 y 2022 con asesores fiscales. 2021-2022. Sí. Rentas enteras. Sí. Cuando está, Años escucha, enteros. Cuando está todo fiscalizado, para empezar, como sabes, como autónomos también, como pymes, por trimestres. Sí. ¿He matado a alguien? No, pero escucha, que es que además lo digo públicamente. Pero ¿sabes por qué? Porque como no tengo nada que esconder, ni tengo nada que ocultar, pero es que te podría hablar de un montón de casos que no se argumentan y que no... O sea, con esgrimiendo unas razones y unos motivos que no entienden ni los asesores fiscales. Y cuando van a pedirles explicaciones, luego no se las dan. Las oficinas tampoco. ¿Y por qué están aplicando determinadas sanciones? Y ya no me hagas pensar mal respecto de capítulos de determinadas persecuciones, aquellos que nos dedicamos a la comunicación desde distintos ámbitos. No me hagas pensar mal. Vale, pues... Permíteme, igual que tú dices esa cosa, permíteme que yo he hecho esta pregunta a varios inspectores amigos míos, tanto en Madrid como en Valencia. Algunos de ellos luego te diré porque son amigos en común. Y yo tengo amigos. Que lo sé. Yo conozco a gente también. Que lo sé. Y como todo en la vida, hay buenos profesionales. Y cuando les preguntas... A la pregunta de, oye, ¿cómo se reparte
un asunto. ¿Y por qué se persigue a un señor determinado? No, ¿por qué se persigue? No, ¿por qué se elige a Pepito, a Menganito, a ¿Por qué? Sultanito? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? yo esa pregunta la he hecho. Y en principio me dicen, la estás preguntando mal. Nosotros vamos a sectores, no vamos a personas. Mentira. Bueno, yo te digo lo que me han dicho Mentira, oficialmente. mentira. Bueno, eso es tu opinión, no la mía. No, perdona. Es tu opinión. No, tú me conoces. Yo soy periodista. Cuando yo hablo de esto, hablo con hechos, encima de la mesa. Son tus hechos. No lo digo solo a nivel personal, lo digo en general, que conozco bastantes casos. Y además también de consultoras fiscales, de asesores y de un montón de gente. Mentira. Es mentira. Que luego, te pongo un ejemplo. Y que todos lo sabemos, de la misma manera que yo soy el primero que digo, si yo me estoy esforzando en pagar impuestos, ¿por qué tengo que aguantar? Y esto lo digo con todo el cariño y respeto, ¿por qué tengo que aguantar? Que carpinteros, ahora que está tan de moda fontaneros. Hombre, lo de con IVA o sin IVA. Con IVA o sin IVA. Mi capítulo décimo del libro. No. ¿Con IVA o sin IVA? No, perdona. En metálico o no. Hombre, perdón, por supuesto. Bueno, el efectivo es legal, el problema es si lo declaras o no. El efectivo es legal. Entendámonos. Si tú le pagas en efectivo entendámonos. y hace la factura, pues. Escúchame, que no es una cuestión de pagar lógicamente en efectivo. Eso. Tú me has entendido. Cuando hablamos del efectivo es lo que viene detrás. Sin IVA. Porque Factura con IVA o sin IVA. recordemos que hay un 23% de economía sumergida. Esto lo dije yo ayer en la Feria del Libro de Madrid, que estuve firmando libros. Ayer, Sí, en la Feria del Libro. Joder. Este niño de Torrefiel, qué sueño. te A mis amigos de Torrefiel que me estáis viendo. Yo cuando era pequeñito y jugaba en la calle con piedras y nos tirábamos piedras a la cabeza. Ahora ya te Ni codeas con por la asomo me iba a imaginar que iba a estar firmando un libro en la Feria del Libro al lado de autores importantísimos y en una editorial a nivel nacional. Así que nunca digas nunca jamás, querido, y tira para adelante y sé tú y tira para adelante, nunca tires para atrás. Bueno, más detalles del libro. Bueno, a ver, mira, por cierto, te leo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Y qué te decía la gente? Un inspector de Hacienda se paró. Sí, ¿y qué te dijo? Me dijo, oye, ¿tú sabes qué defraudar Hacienda? Digo, ¿has leído bien el título? ¡Ay! ¿Qué pone el no? Digo, hombre, por favor. Y además se llevó el libro, por supuesto. Igual que todos los inspectores que te he dicho antes tienen una copia del libro. Escucha, si sirve para que mejoren. Yo no pongo en duda su cualificación profesional, sino para que mejoren determinadas prácticas. Pero que hay un grupo y una trama que está cobrando prebendas a través de cazar a la gente, esto es innegable, Juan Carlos. Yo tengo que decirte que no me consta. Pues, déjame que utilice esta palabra tan buena que es, no me consta. Déjame que te cuente. Mira, por ejemplo, los capítulos para que tú veas que son rápidamente. Y además, escucha, escrito para todos los públicos con un poquito de humor. Fíjate, humor hablando de impuestos. Qué jodido es esto, ¿no? Bueno, me ha costado un poquito. Mira, por ejemplo, la Hacienda que nos parió, cómo funcionan Hacienda y los impuestos. La chica de la paralela, cómo trabajan los inspectores y cómo no tener problemas. Irse a esquiar a Suiza, elusión y evasión de capitales. Así la baba, así. Blanqueo de capitales, producto del producto del fraude fiscal. Esa fea palabra que empieza por F. El fraude fiscal, de Shakira a Messi. El discreto encanto de los cacos. La evasión de impuestos como modus vivendi. Y sin impuestos no hay paraíso. Andorra, Gibraltar. Suiza. ¿Por qué pagar? ¿Truco o trato? La pregunta que siempre te hiciste, pero nunca te atreviste a formular Hacienda. Y el agujero negro del IVA. ¿Cómo hago la factura? ¿Con IVA o sin IVA? Y además se puede leer capítulo que quieras, no hace falta empezar por el 1 para terminar por el 10. Hoy quiero fraude fiscal. Claro, eso es un detalle muy importante. Muy importante. No hace falta saber del 1 al 10. Léete párrafo a párrafo. Esto es una maravilla. Te va a encantar. Bueno, yo lo voy a disfrutar, aunque no te lo creas, a pesar de la batalla con el tema con Hacienda, pero lo voy a disfrutar. Comentabas antes que es un punto que nos hemos quedado lo hemos dejado un poquito en el tintero, respecto al tema de cómo puede ser que así a grandes fortunas se les olvide, entre comillas, lo de pagar. Sí. Mira, un detalle de Juan Roch, que lo dice siempre en su rueda de prensa anual de Mercadona, siempre dice que él está muy orgulloso de pagar impuestos. 1.000 millones pagó, ¿no? Sí, él es una de las primeras cosas que recalca. Sí. Hay que tener en cuenta que emplea ya más de 100.000 trabajadores entre España y Portugal. ¿Es la empresa más grande empleadora de España? 2% de PIB. 2% de PIB de la contratación. En la contratación, sí. En la contratación.
O sea, que 2% de la contratación, mejor dicho, Por cierto, de un nuestro dato, país. el 22% Bueno, de y economía, aporta el 1,5-2% de PIB. el 22% de economía sumergida supone 340.000 23. millones de euros al año. 23, esto está calculado por Hacienda. Sí, sí, el 23%. Escucha, 340.000 millones Vale. de euros al año en economía y sumergida. yo digo una cosa, aunque es verdad que el perfil que nosotros tenemos normalmente de oyente es más de tipo pyme, autónomo, etcétera, que trata de hacer las cosas en A y no en B. Pero yo, con este libro y contigo aquí delante, yo también plantearía que todos aquellos que se dedican a hacer las cosas en B, que tengan en cuenta el daño que nos hacen a los Mucho, demás. mucho. Es decir, como tú bien dices, porque yo soy partidario de pagar impuestos. Sí, sí. Pero también hay un momento en el que se te pone cara de tonto por no Te decir. presionan, por eso presionan, yo sí. termino porque diciendo, mientras a mí me están machacando cuando estoy intentando hacer las cosas bien, hay otros que tienen el bolsillo o las bolsas o las cajas llenas de dinero en metálico. ¿Sabes que y todavía- esto no es justo. ¿Me dejas que diga algo que todavía te va a enfadar más? No, ¿Sabes no, que no tengo ganas de enfadarme. ¿Sabes que Hacienda He sido duro, pero no tengo No, ganas de ¿sabes que, cabrearme. ¿sabes que a Hacienda todavía hay ciertos sectores que le tienen que dar las gracias? ¿Por? Porque no van a por ellos porque no quieren. Mejor dicho, porque no pueden. ¿Cómo, por ejemplo? Toda la economía sumergida. Sectores, ¿Y por qué no? hacen? porque no pueden. España se vendría abajo. Ajá, pero entonces luego los que estamos... España se vendría abajo. Vale, pero entonces... Pero, perdón, Sin que se enfade ningún No. compañero. Por ejemplo, todos los operadores jurídicos, y no cito, yo soy operador jurídico, si Hacienda quisiera, le dice a los juzgados asuntos y qué declaras. Asuntos Vale, y qué declaras. pero- Médicos, consultas privadas, consultas públicas. Dime qué declaras, dime qué haces. ¿Tienes compatibilidad? ¿Tienes incompatibilidad? bien, pero... Ojito a lo que te he dicho, solo con eso ya, lo pero- que hay, Pero luego, ¿qué pasa? Luego... Y luego nos pero, piden la gente. pero contigo, luego... ¿eh? Que no pero, nos lo- escapamos. pero luego los autónomos y pymes que tratamos de ir al día Sí, sí, con sí. todo en condiciones y con todo en orden, como dice el refrán, pagamos justos por pecadores. Sí. Es decir, porque al final todas estas personas que están dentro de ese 23% dicen no van a alcanzarlas ya, pero a mí me cuesta, como a ti y como a muchos de los que nos están viendo y oyendo ahora mismo, sangre, sudor y lágrimas poder ir al día y poder hacer cosas. Y yo no tengo por qué estar aguantando sanciones permanentemente y que me estén revisando cosas permanentemente por el mero hecho de que soy un autónomo. Que es uno de los principales delitos. Y repito, no quiero pensar otras cosas desde el punto de vista de comunicación. Y esto de que van a por unos sí y a por otros no, no me lo creo. O sea, no me lo creo, Juan Carlos. Y repito, porque no solo es que... Yo tampoco me no lo es creo. que- No van a por unos sí y a por otros, no. Hacen campañas. Y al que campañas, le toca dentro pero- de esa campaña. pero ya- De hecho, Hacienda avisa todos los años qué campañas va a hacer y a qué sectores. Está No, publicado. Pues a mí no me han avisado nunca. No, pero, para está, ponerse, pero escucha, está en el BOE. pero pero para ponerse a revisar rentas permanentemente. No es ver, que es- detecta o no sé cuántos, es que no sé Escucha, es cuándo. su trabajo. Yo que he escrito este libro. Pero si que yo es- lo tengo, pero perdona, si yo lo tengo todo pero, declarado. pues ya está. Al final, Es decir, ¿qué ocurre? no, pero entonces tú dices que no van a por los que se mueven en la economía sumergida, y aquí es muy injusto el sistema, mientras a los que intentamos hacer las cosas bien nos tienen que crujir, hablando en plata. Es decir, pues sí. Vale. Bueno, más cosas sobre esto. ¿Te vas a animar? ¿Es tu primer libro? Yo Bien, creo que es no. mi segundo, pero de encargo mi primero. A nivel nacional el primero. El otro lo hicimos, fue más técnico, fue de ciberestafas, que creo que también lo estuvimos comentando Sí, aquí es verdad, hace cierto. 2 años. Ese era un libro más técnico, un poquito, era más generalista, pero era hablando de ciberestafas. ¿Publicado también por la esfera de los libros? No, por 0x Word, por una editorial técnica que solo se podía comprar a través de su web, entonces limitaba un poquito el acceso. Esto está en todas las librerías. Bueno. Está en el Corte Inglés, está en AFNAC, está en la Casa del Libro. Yo estoy encantado. ¿Y cuándo salió a la venta? El todo 21 esto? de mayo, 21 de mayo. ¿Y qué tal? A ver, ayer le pregunté a Javier en la Feria del Libro, que es uno de los responsables de la Feria de los Libros, es muy pronto. Porque ten en cuenta que los datos de venta, ellos me pueden decir cuántos están colocados en toda España. Bueno, pero no sabemos. Bueno, la tirada. ¿qué La tirada es? 3.000, una tirada de 3.000 unidades. De 3.000 unidades. Sí, bueno, a ver, son... Que no está mal, ¿eh? No. Aunque suene a poco. No, es mucho. No, pero a ver, hay que tener en cuenta que estamos hablando de perfiles de libros técnicos, Sí, normalmente que no... Ensayos, no son ensayos, novelas. ensayos, no entonces enganchan. no tienen un tipo de perfil que son más de tipo, pues eso, didáctico, etcétera. Pero Entonces, sí puedo decir que estás a tiempo de comprarte el libro antes del 30 de junio. Aquí hay algún truquito, ojo, siempre digo,
hago un disclaimer nada más empezar, que yo no soy fiscalista, que yo he recogido información y que la información puede estar equivocada. Ya sabes que siempre hay que decir este disclaimer para curarse en salud, pero otéalo, léelo y luego vete a tu asesor fiscal, que para eso está, y dile, oye, he leído esto es verdad, verás cómo te dirá que sí. Igual hasta te ahorras unos duritos. Yo tengo que decir que siempre ir de la mano, y aquí no nos cansamos de repetirlo, Asesores fiscales, ir de la siempre, mano de siempre. consultores, de economistas, de asesores fiscales, porque es así. Es así. Tributarios, y a pesar de especialistas. todo, mira las No, historias que claro, tenemos. claro. Pero hay un detalle importante con ellos. Y es que es el pulso continuo con la agencia tributaria, pero tú siempre sabes por dónde vas. Sí. Es decir, no hay un momento donde si no te encuentras que no sabes por dónde vas. Bueno, antes de cerrar, amigo, en 2 minutos muy rápidos, nos tiene que preocupar la situación de ayer por el futuro de la estabilidad del Estado. Pues claro, por supuesto, pero creo que es un sainete, tú lo decías, lo has descrito muy bien, yo creo que me suscribo a lo tuyo. Un sainete, una puesta en escena de una persona que ya no es nadie en el PSOE, que parece ser que tenía un encargo del PSOE, que es lo que me preocupa, y luego un tipo, un matón de barrio, con todo el cariño del mundo y que no se me enfade, creo que es un tipo que está haciendo cosas para estar siempre en el candelero. Tampoco que yo sepa, me puedo estar equivocado, no ha sacado nada que destruya, como él decía, los cimientos del Estado y que iba a poner a Pedro Sánchez no sé dónde. Creo que es un bocas el pobrecito Aldama. No le queda otra que gritar y chillar y mandar cositas para mantenerse Pero sobre esto, con lo que ha empezado también el programa, ¿a ti no te preocupa que PSOE y PP estén continuamente sacudidos por el escándalo? Pero por supuesto, me Es da que cuando vergüenza no- ajena. Cuando no es uno. Pero lo de ayer, el problema- lo de ayer es bochornoso. Sí, vergüenza ajena, o sea, O sea- vomitivo. Es decir, ¿a quién votamos? Después de ayer dices, ¿a quién voto? Porque, ojo, y He repasado los últimos 40 años. 15 segundos, dame 15 segundos. Lo que está haciendo aquí el Partido Popular con la Agencia Valenciana Antifraude, que me lo has comentado, no es de recibo. Sabes que se ha cargado al Consejo de Partido Nacional, el cual yo fui fundador. ¿Por qué? Yo he sido participación. Se ha cargado que se hagan informes técnicos periciales para ayudar a las policías judiciales en los asuntos. Lo ha quitado, ya no solo en la ley, es que ha modificado la ley. El Partido Popular ha modificado la ley de la Agencia Antifraude para que la Agencia Antifraude no pueda emitir informes periciales, como así hizo con otros casos, y se ha cargado al Consejo de Participación Ciudadana, que yo he sido consejero y fundador de ese consejo, para que iba a decir asuntos sociales, la sociedad civil no esté representada en un organismo como este. Bueno, tienes que venir con más frecuencia. Ahora has terminado la temporada de Informe Galindo. Vamos a descansar. Ya Venga. dije a Juanfran que por teléfono cuando queráis Eso. en persona. ¿Cómo defraudar a Hacienda, la gran evasión? ¿Cómo no defraudar a ¿Cómo Hacienda? no defraudar a Ay, 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 Hacienda, ay, ay. la gran evasión de Suiza? A tu declaración. Autor, Juan Carlos Galindo. Amigo, gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Un abrazo grande. Venga, nos vamos al boletín informativo de las 10.